Buenos días a todos, a todas, para este segundo día de los coloquios de Derecho Internacional, más precisamente los 10º coloquios de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción. Soy Judith Schönsteiner, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Diego Portales, y tengo el honor de darles la bienvenida a los y las panelistas de este panel, y a todos y todas ustedes quienes nos acompañan a través de YouTube y Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Y sin más, voy a brevemente presentar los y las panelistas y después vamos a escuchar sus presentaciones para finalmente tener unos 20-25 minutos para preguntas. Así que estas preguntas las pueden hacer a través de los canales en Zoom o en Facebook o en YouTube y nos van a llegar. Muchas gracias. El panel está intitulado Temas contemporáneos de Derecho Internacional. Uno pensaría que podría caber todo ahí. Pero tenemos un enfoque de trabajar acá o revisar acá temas que son más generales, puramente de derecho internacional, que son temas que tienen que ver con el título amplio de los coloquios, Constitución y Derecho Internacional. Sin embargo, hacen una mirada más amplia, más de contexto, y por eso también están ubicados al inicio de este panel. Vamos a tener la presentación de la profesora María Nieves Alonso, de la Universidad Isabel I de Burgos, sobre el desafío histórico de la protección del medio ambiente, especial referencia a los movimientos forzados a causa del cambio climático. Después, la profesora Gilda Chichi, comentario de jurisprudencia sobre cambio climático, casos ante los tribunales nacionales, en especial el caso Urgenda contra Holanda y otros. Ella es de la Universidad Bolivariana. Después tenemos al profesor Pedro Díaz, de la Universidad Austral de Chile, que hablará sobre la minoría palestina en Israel desde la perspectiva del derecho internacional, y a Carlos Soria Rodríguez, protección del medio ambiente en proyectos de energía offshore en alta mar, consideraciones sobre la aplicación de la evaluación de impacto ambiental bajo el esperado acuerdo de BNJ. O sea, 3 presentaciones de medio ambiente y una sobre minorías. El penúltimo, la penúltima presentación, Jaime Teimes y Natalia Gallardo, mecanismos regionales de solución de controversias comerciales frente a la crisis de la política multilateral. Jaime Teimes es profesor de la Universidad de la Frontera y Natalia Gallardo, abogada independiente. Y finalmente, César Villegas, de la Universidad de Sevilla, la aplicación de normas, estándares y principios internacionales por parte de los tribunales internos a propósito de las restricciones de la libertad de circulación en México en el marco del control de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Muchas gracias a todos, a todas por integrar este panel y doy primero la palabra a María Nieves Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Comité Científico la elección de esta comunicación. Muchas gracias. La degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunos de los indicios más acuciantes y graves que impiden el disfrute del derecho a la vida. Sin lugar a dudas, las amenazas climáticas están intensificando el riesgo de que se produzcan catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, ya que incrementan el poder destructivo de las tormentas e inundaciones. Este motivo, entre otros, invita a meditar que las migraciones internacionales han aumentado espectacularmente, no solo en volumen, sino también en grado de mundialización del régimen migratorio en una doble dirección. De un lado, por el aumento de la diversidad de las regiones receptoras y de otro, por el incremento de las áreas de origen de los inmigrantes.
La toma de conciencia sobre el grado de deterioro de los recursos naturales hizo necesario que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales se enfrentaran al dilema entre el desarrollo económico de los territorios y la protección del medio ambiente. Así, las obligaciones que incumben a los Estados partes en virtud del derecho internacional del medio ambiente deberían, por lo tanto, informar el contenido del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El cumplimiento de la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida, en particular la vida con dignidad, depende, entre otras cosas, de las medidas adoptadas por los Estados para preservar el medio ambiente y protegerlo frente a los daños, la contaminación y el cambio climático que provocan agentes públicos y privados. Con base a los últimos datos ofrecidos por la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugiado, ACNUR, la suma de conflictos, tensiones entre comunidades, pobreza, brotes de enfermedades, cambio climático y desastres resultan en un incremento de los desplazamientos hasta llegar a los 33,4 millones de personas desplazadas. De igual modo, interesa destacar el informe del Consejo Noruego para los Refugiados, en el que indica que en 2014 más de 19 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por desastres como inundaciones, tormentas o terremotos. En definitiva, los efectos del cambio climático generan graves consecuencias humanitarias, afectando en gran medida a grupos poblacionales vulnerables debido a su condición económica, edad, género, ubicación geográfica o condición de minoría o discapacidad. Los desplazados medioambientales han puesto de manifiesto un sinnúmero de límites, carencias y vacíos en nuestra actual arquitectura jurídica e institucional, incluidos los mecanismos de derechos humanos, así como el imperativo de adoptar mecanismos nacionales, regionales e internacionales que respondan a la real necesidad de protección de estos colectivos. Efectivamente, pocas personas desean mudarse de su país o región de origen a un lugar diferente sin que existan razones poderosas y probablemente una mejor calidad de vida medioambiental sea la única opción posible para una gran mayoría, incluso bajo el convencimiento de que no serán del todo bienvenidos en el país receptor y que en el mejor de los casos se enfrentarán a su expulsión del territorio, ya sea en tránsito o en destino. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ofreció una primera definición de refugiado ambiental, incluyendo en ella conceptos como los trastornos ambientales marcados tanto naturales como provocados por el hombre o la no distinción entre temporal o permanente del abandono del hábitat natural. Incluso iba más allá y alegaba que aquellos proyectos de desarrollo económico o el mal procesamiento de residuos tóxicos que influyeran negativamente en la calidad de vida pudieran ser considerados como elementos perturbadores que hicieran evidente la obligatoriedad de emigrar a otros lugares más seguros. Así las cosas, y a pesar de esta definición vanguardista en los tiempos previos al Protocolo de Kioto, a las cumbres del clima o a los objetivos del desarrollo sostenible, la cuestión continúa más de 3 décadas después vadeando entre la indefinición y la asimilación oficiosa de los términos jurídicos internacionales de protección. Así sirva de adelanto que generalmente se les incluye dentro de los flujos migratorios de raíz económica y que por lo tanto no son susceptibles de recibir el estatus de refugiado. Para hallar una acepción más concreta sobre el tópico que aquí respecta, hay que acudir a la Organización Internacional para las Migraciones, que se refiere a los migrantes ambientales como aquellas personas o grupos de personas que por razones imperiosas de cambios o repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a sus vidas o condiciones de vida, están obligados a abandonar sus hogares habituales o eligen hacerlo ya sea temporal o permanentemente fuera o dentro de su país. En este ámbito se observa que existen dificultades en la caracterización del cambio climático como persecución, pues esta, de cuya existencia debe haber fundados temores, fundamenta la calificación de refugiado con basamento en la Convención de Ginebra de 1959. No es general o por cualquier motivo, sino que tiene que deberse a alguno de los 5 motivos que como números clausos se establecen con carácter claramente limitador de ese concepto de refugiado. Resulta llamativo que la noción de refugiado ambiental también quedó excluida del reciente Pacto Mundial sobre los Refugiados del 17 de diciembre de 2018. Es de sobra conocida la complicación que presenta la cuestión migratoria, devenida en gran medida por el particularismo normativo que entraña la materia, el cual responde a los propósitos ya sea de cada país en particular o de los propios de la región en la que se integran. El reto global que supone el escollo migratorio debe estar asentado en una deseable ordenación internacional que, aunque respetuosa con una cierta discrecionalidad y autonomía legislativa de los países y sistemas de integración regional a la hora de configurar esta política, oriente y establezca un marco de referencia común que permita dotar de una cierta seguridad legal y de garantías a las personas que suelen verse abocadas a este cambio de su país de residencia.
La compleja tarea de encuadrar a las personas que se desplazan por motivos medioambientales es trascendental, ya que el consenso en la comunidad internacional será el vector de transmisión para determinar la responsabilidad de ayuda y protección. Acontece como elemental, en la medida de lo posible, normalizar la recopilación de datos con el fin de registrar la información relativa a desplazamientos en el contexto del cambio climático y los desastres, pues tal y como asegura ACNUR, se necesita la creación de un centro de recopilación de datos, investigación y análisis para poder cumplir las funciones de protección y desarrollo estratégico coherentes a su misión. Asimismo, se percibe que los organismos responsables se resisten a reconocer a los desplazados ambientales como un tipo de migrantes forzados, a pesar de que es indiscutible que estas personas necesitan que de forma diferenciada se protejan sus derechos dentro del país. Entre tanto, los Estados, hasta la llegada de una armonía jurídica internacional, deben cumplir la legislación ambiental para combatir los efectos nocivos del cambio climático, así como implementar la inversión en infraestructuras que ayuden a paliar los perniciosos resultados que devienen del desequilibrio ambiental. La idea de la construcción de una conexión normativa mediante la aplicación del análisis de los derechos humanos al contexto del origen del cambio climático, pero no olvidan la existencia de ciertos escollos, como es reconciliar dos discursos de estructuras diferentes, de modo que un mismo problema pueda ser regulado y gestionado de manera coherente y abarcando todas sus decisiones integradas. En especial, se deben superar esas lagunas existentes en las normas internacionales de protección de los derechos humanos que amparen a la nueva figura del desplazado medioambiental. En consecuencia, habrá de actuar en base a dos grandes posibilidades. De un lado, el reconocimiento del migrante por cambio climático mediante un concepto legal y unívoco en el ámbito del derecho internacional que permita definir con claridad el instrumento jurídico aplicable, y de otro, crear un nuevo instrumento que, además de otorgar certidumbre conceptual, estructure una regulación específica. El reto debe ser no solo mitigar los efectos del predecible cambio climático, sino atender a la población que continúa históricamente se ve afectada de manera negativa y de múltiples maneras por un medio adverso, conociendo sus necesidades y mecanismos de adaptación. Resulta de vital importancia que en la toma de decisiones en materia climática esté presente la migración, en especial en las estrategias de crecimiento y de desarrollo. En síntesis, proporcionar protección jurídica, no solo establecer políticas que aseguren la asistencia económica, logística y técnica para la adaptación e incluso reubicación, sino también interpretar las políticas migratorias de acuerdo con las obligaciones internacionales en razón a los derechos humanos, para así facilitar el ejercicio de los derechos de los migrantes del cambio climático. El 23 de septiembre de 2020, la Comisión Europea propone un nuevo pacto sobre migración y asilo. En él se afirma que el año 2019 se cierra con la notoria cifra de 272 millones de migrantes internacionales, y los movimientos migratorios se produjeron mayoritariamente entre países en desarrollo. El cambio climático, además de las tendencias demográficas y económicas, la inestabilidad política y los conflictos, apunta a que en años venideros la migración seguirá siendo un fenómeno de importantes dimensiones y un reto de alcance mundial. Disponer, por tanto, de unas políticas migratorias eficaces redunda en interés de los países, de los propios refugiados y de los migrantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Nieves, por poner el foco en este tan importante tema y tan desafiante para el ordenamiento futuro de nuestro mundo. Pasamos ahora la palabra a Gilda Chichi, que presentará también en 10 minutos. Gilda, si por favor podría prender su cámara. Ya, ok. Y ya. le damos la palabra. Le voy a señalar cuando quedan 2 minutos. Ya, ¿empiezo? Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de esta 10ª versión de los coloquios de Derecho Internacional por haberme permitido participar en este panel tan interesante sobre el tema de la justicia climática. Bueno, en primer lugar, en este trabajo se pretende comentar algunas sentencias sobre la responsabilidad del Estado por la inacción y la pasividad de los poderes públicos frente al cambio climático y sus negativos o sus efectos tan negativos. En primer lugar, se analiza el caso Urgenda en relación con la obligación del Estado de garantizar un medio ambiente sano mediante la adopción de objetivos más estrictos
respecto de la reducción de emisiones. La sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya, por la que se obliga al gobierno a adoptar una política de mitigación más ambiciosa, supone un gran avance en la lucha contra el cambio climático. En noviembre del año 2012, la Fundación Urgenda envía una carta al gobierno holandés donde les expone su preocupación por la insuficiencia en la mitigación de las emisiones. Ahora, ante la falta de acción y de respuesta concreta por parte del gobierno, en el año 2013 deciden iniciar un juicio. Frente a esto, el Estado se defendió señalando que no existían normas nacionales ni internacionales que lo obligaran a cumplir el nivel de reducción solicitado por la Fundación, y además señaló que la decisión judicial sobre el cambio climático violaba el principio de la separación de poderes. El caso se refiere a que el gobierno no había dado cumplimiento a la normativa climática relativa a la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. En tal virtud, como señalé, la Fundación Urgenda, actuando en su nombre y en representación de aproximadamente 886 ciudadanos, inicia un proceso judicial en contra del gobierno por no haber cumplido con el deber de diligencia. En la demanda solicitan al tribunal que ordene al Estado a reducir el nivel de emisiones y además es responsable por no haber garantizado una efectiva disminución de estos gases. Los demandantes consideran que es muy baja la tasa de reducción y que el Estado ha sido y que la conducta del Estado ha sido muy negligente. Señalan que se ha infringido la obligación, ¿no es cierto?, de este deber de cuidado que, entre muchos otros instrumentos, derivaría del Código Civil holandés, de la Constitución holandesa y, en especial, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales. En cuanto a las decisiones judiciales, en primer lugar, el Tribunal de Distrito, el 24 de junio del año 2015, emite un fallo en que exige al Estado que limite sus emisiones, ¿no es cierto?, mediante fundamentos jurídicos, que muchos autores han señalado, ¿no es cierto?, que no está establecido en la ley nacional. Y determinó que el Estado era culpable de omisión y por lo tanto debía, en forma urgente, limitar las emisiones por lo menos en un 25% para el año 2020, en comparación con aquellas que se habían realizado en 1990. La sentencia declaró el incumplimiento del deber de diligencia al considerar que esta reducción era insuficiente para evitar los peligrosos efectos del cambio climático y, por tanto, ordenó al Estado a reducir las emisiones en el 25%, al menos en un 25%, como ya había mencionado. Además, sostuvo el tribunal que se había violado el deber de cuidado por parte del Estado al mantener niveles de reducción de emisiones demasiado bajos en relación con los requisitos, ¿no es cierto?, establecidos sobre el cambio climático. Entonces, hay algunos razonamientos bastante importantes del tribunal en el cual expresa que se había violado el artículo 21 de la Constitución holandesa, que establece la obligación de los poderes públicos de velar por la habitabilidad del país y por la protección y mejora del medio ambiente. Por tanto, se estimó, ¿no es cierto?, que el Estado actuó en forma ilegal y que debe cumplir con la obligación de mitigación para proteger la salud, la vida y el medio ambiente. Es importante destacar también que el tribunal, ¿no es cierto?, que existe, ¿no es cierto?, regulación internacional y europea, y el tribunal se apoya invocando normas y documentos internacionales y de derecho europeo. Por ejemplo, los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas, el principio de no causar daño al medio ambiente, principio segundo de la Declaración de Río, y también
hay que señalar el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga al Estado a cumplir con su deber de diligencia debida. Pero, en contra de esta orden de reducción impuesta por el tribunal, el Estado decide apelar ante el Tribunal de la Haya. El Estado apela dicha sentencia el 23 de septiembre del 2015 para modificar la definición del tribunal de la obligación de diligencia debida del Estado con sus ciudadanos. La Corte de Apelaciones, el 9 de octubre del año 2018, fundamenta su sentencia en la ilegalidad de la omisión del deber de actuación del Estado, que no debe evadir la responsabilidad de tomar medidas urgentes respecto del cambio climático. El Estado actuó entonces ilegalmente por el incumplimiento de su deber de diligencia respecto de la obligación de la protección de la vida y de la vida privada y familiar de las personas, que surge o que se desprende de los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, el tribunal considera que se han violado derechos fundamentales protegidos por este convenio. Por lo tanto, vuelve, ¿no es cierto?, a reiterar la obligación del Estado de tomar medidas para garantizar estos derechos y proteger contra la amenaza de un cambio climático peligroso que genere riesgos y pérdida de vidas humanas y molestias y problemas respecto de la vida familiar. Reviste especial importancia que en esta segunda decisión, a los argumentos ya presentados en la primera instancia, se agregan argumentos basados en los derechos humanos, expresando que el Estado efectivamente infringió este deber de diligencia que deriva, como mencioné, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no reducir en forma más ambiciosa las emisiones. Entonces, no obstante, el Estado interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema holandesa en contra de esta sentencia dictada por este tribunal. El caso ante la Corte Suprema. Esta Corte aceptó los hechos que ya habían sido establecidos por el Tribunal de Distrito y de Apelación en relación con el deber de diligencia y con la obligación de mitigación. En todo caso, gracias. El Tribunal de Distrito sostuvo que se vio la necesidad de fundamentar este deber en el derecho interno, y el de Apelaciones abordó el tema y lo fundamentó en los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte Suprema confirma el 20 de diciembre del 2019 la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación, determinando que el Estado debe limitar sus emisiones de los gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2020, comparando los niveles del año 1990, lo que deriva de acuerdos internacionales. No hacerlo estaría implicando violar los derechos de los ciudadanos. Estimo que se logró un gran avance al reconocer, ¿no es cierto?, por el tribunal la protección del medio ambiente, derivándolo de los artículos 2, 8 y otros de la Convención Europea de Derechos Humanos. Cumplí. Muchas gracias, Gracias. Gilda, Gracias, por tu Judith. presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a la presentación de Pedro Díaz, por favor. Si puede silenciar su micrófono, Gilda, y vamos a prender el de Pedro para que no haya interferencia. Gracias. Muy buenos días a todos. Primero que todo agradecer a la organización por aceptación de esta comunicación. Es un placer estar con todos ustedes. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la situación de la minoría palestina que habita dentro de la frontera del territorio de Israel, a partir de un análisis de su normativa interna, entendiendo que dentro del Estado de Israel no existe una constitución tal como nosotros la conocemos. Lo que hay es un conjunto de normas básicas, de leyes básicas,
que de alguna forma van regulando el comportamiento del Estado con sus ciudadanos. Pues bien, antes de enfocarme en este punto, en estos sujetos, en estos actores, voy a señalar que cualquier intento, cualquier propuesta de solucionar el conflicto entre Israel y Palestino han sido abordados desde diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista. Sin embargo, en la gran mayoría de esto se ha excluido como un punto de análisis relevante la situación de lo que vive esta minoría árabe, esta minoría palestina que habita dentro de Israel y que en esencia configura cerca de un 20% de la población del territorio de Israel. Y esto, de alguna forma, ha condicionado la paz, ya que la realidad de lo que ocurra con este colectivo igual va a afectar las relaciones entre Palestina, los estados árabes y también Israel, y obviamente un futuro estado palestino si es que se llega a concretar. La sola existencia de esta minoría dentro del Estado de Israel es considerada por algunos grupos más acérrimos defensores de la judeidad una amenaza al concepto sionista de Israel, entendiendo al sionismo como este movimiento del siglo XIX que buscaba proteger la cultura judía asentándola en un territorio determinado a fin de poder evitar todas las discriminaciones que padecieron en la Europa del Este en el siglo XIX. Pues bien, a partir de una serie de realidades que vive esta minoría, es posible determinar que Israel viola el derecho internacional de los derechos humanos por considerarlos una amenaza y a partir del ordenamiento interno que tiene, establecer serie de discriminaciones que incluso han llegado a que algunos autores puedan configurar la existencia de delitos de lesa humanidad, crimen de apartheid, entre otros. Por tanto, yo acá lo que voy a hacer es evidenciar algunas de estas conductas, de estos comportamientos del Estado de Israel, para poder hacer esa conjugación con estas normas internacionales que se pueden ver vulneradas. Bueno, cuando se estableció que Palestina era una región adecuada para poder materializar el proyecto impulsado del sionismo, y que era necesario crear un Estado judío de y para los judíos, el argumento que se estableció para ello era que en este territorio había un derecho histórico y exclusivo del pueblo judío sobre el territorio de Israel. Acá se encontró el inconveniente de que este territorio ya existía con una población de personas árabes que respondían a la nación palestina y que era un colectivo étnico religioso diferente y una proporción demográfica distinta. Pues bien, la guerra de independencia del año 1948 y a partir de lo que fue la resolución 181 Romanos 2 de la Asamblea General de Naciones Unidas, por la cual se divide Israel y Palestina, generó que gran parte, un 20% de la población, cerca de un 16% realmente de la población palestina que estaba en Palestina, quedó inserta dentro de lo que se consideró el Estado de Israel. A partir de ese momento, Israel le concedió la ciudadanía a todo este colectivo árabe, pero esta ciudadanía ha sido condicionada en su efectividad a partir de las normas que el Estado de Israel ha implementado, no evidenciando el principio de igualdad que el sistema democrático y cualquier Estado de Derecho reconoce para todos sus ciudadanos. Así entonces, la propia Declaración de Independencia del Estado de Israel establece que el Estado es de y para el pueblo judío, y que se tiene que hacer todo un conjunto de asociaciones jurídicas y normativas para poder establecer la prioridad de la nación judía respecto a cualquier otro tipo de colectivo. Tanto llega esto que las normativas, por ejemplo, asociadas a la Declaración de Independencia, entendiendo que la propia declaración reconoce que es un Estado de para los judíos, pero también reconoce el principio de igualdad, establece la Corte Suprema, en el caso SER, que la Corte Suprema de Israel, que esta declaración de independencia no puede ser ocupada o utilizada para poder cuestionar la judeidad del Estado de Israel. Así entonces, cuando empezamos a analizar nosotros los estatutos de ciudadanos que tienen los palestinos, nos vamos a dar cuenta que la migración de la población judía hacia el territorio palestino, que hoy día se reconoce como internacionalmente Israel, ha generado una serie de consecuencias. Por ejemplo, la Ley Fundamental y Dignidad y la Libertad Humana del año 1992
ha potenciado esta discriminación, ya que ha aplicado algunas limitaciones a la igualdad de sus ciudadanos a partir de entender que los derechos están en función de la judeidad del individuo. Así, por ejemplo, se puede determinar que en la Ley de Educación Pública del año 1953, en el artículo 2, la educación debe ser fundada sobre los valores de la cultura judía, entendiendo entonces que hay un grupo de personas que son árabes, que se reconocen como palestinos, que son miembros, son ciudadanos del Estado de Israel y que no tienen la posibilidad de poder plasmar en los currículos educativos lo que es su cultura. El servicio militar en Israel está condicionado solamente para las personas que tengan la ciudadanía plena judía, y eso genera beneficios fiscales a esta población. Es decir, el ciudadano palestino de Israel no puede realizar el servicio militar viéndose condicionado en su igualdad de derechos. Hay una ley, que la ley de retorno del año 1950, en la que se estableció que cualquier judío del mundo, por el solo hecho de ser judío, puede convertirse en ciudadano de Israel y regresar a Israel porque es considerada su tierra ancestral. Este hecho no es extensivo para aquellos palestinos que perdieron su territorio y que fueron expulsados en el año 1948 de sus casas, de su vivienda. En la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel, que se promulgó el año 2003 y que se extendió y se ha ampliado desde el 2008, 2015 y 2018, nos ha establecido restricciones para la concesión de la residencia y la ciudadanía de Israel a los familiares de ciudadanos de Israel, pero que habitan la Franja de Gaza o Cisjordania, es decir, para el pueblo palestino. De hecho, la propia Tribunal Supremo de Israel ha establecido que otorgar la carta de ciudadanía para una persona que es palestino puede significar un riesgo a la propia seguridad del Estado de Israel. Si nosotros analizamos la normativa internacional en la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y que ha sido ratificada por Israel en el año 79, vemos nosotros cómo normativas del Estado de Israel vulneran este pacto. También vulneran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17, número 1, respecto a lo que es la vida familiar. La Carta Universal de los Derechos Humanos, que es la posibilidad, el artículo 12.3, que es la posibilidad de salir del territorio cuantas veces una persona quiera, también se ve limitado. Nosotros hoy día vemos cómo en el Estado de Israel se ha establecido una ley en la cual se reconoce a Jerusalén como la capital histórica y se reconoce la capital política histórica, desconociendo los derechos acordados en el ámbito del derecho internacional. Sabemos nosotros que las declaraciones, que las resoluciones de la Asamblea General, si bien no son vinculantes, tienen un peso consuetudinario a partir del sustento jurídico que están detrás de ellas. Pero las resoluciones del Consejo de Seguridad, que están enmarcadas en el capítulo 7 de Naciones Unidas, sí son vinculantes. Y ahí, por ejemplo, se ha establecido la obligación del Estado de Israel de obligarse a generar el retorno de la población palestina y generando las compensaciones relativas a esa situación. Quedan 2 el año minutos, 2001, Pedro. perfecto. En el año 2001 hay una ley que garantiza la prevención del derecho a retorno. El Tribunal Supremo de Israel revocó una decisión que permitía a algunos palestinos el retorno al pueblo de Ikrit, señalando que esto marcaría un precedente legal para que millones de palestinos pudiesen reivindicar este derecho y poder regresar a sus territorios. Por último, y con esto ya finalizo, la Ley de Ciudadanía 1952 somete a la población palestina a la posibilidad de poder ejercer derechos políticos siempre y cuando se reconozca al Estado de Israel como el Estado del pueblo judío. Es decir, que para que un partido político palestino pueda participar de la Knesset, antes tiene que aceptar que Israel es el Estado del pueblo judío. Bueno, habiendo evidenciado todas estas lógicas discriminatorias que están en el ordenamiento jurídico de Israel y asumiendo de que no hay una constitución como nosotros la concebimos, no está el principio de legalidad de impreso, sino que es el Tribunal Supremo quien lo practica, puedo determinar que se pueden evidenciar condiciones para declarar que en el Estado de Israel se practica el crimen de apartheid. Bueno, muchas gracias por la atención. Sí, quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Pedro. Y vamos a dar la palabra ahora al profesor Carlos Soria Rodríguez. Agrego la afiliación que antes me salté, es Marie Curie, Postdoc Fellow en la Universidad de Jaén, en España.
Muchas gracias, Carlos, y sus 10 minutos. Hola, buenos días. Gracias a la organización, también al comité y a la moderadora. Estoy intentando compartir pantalla, no sé si se ve, si me lo pueden confirmar. Perfecto. Voy a quitar esto de aquí. De acuerdo. Bueno, pues el objetivo de mi presentación... Voy a intentar, creo que esto se ve en la presentación y no hay forma de quitarlo. Aquí. El objetivo, brevemente, teniendo en cuenta que hay un desarrollo de proyectos, tanto de renovables como petrolíferos en alta mar, y teniendo también en cuenta que hay un proceso de negociación de un tratado para la protección de la biodiversidad marina en áreas mayores de la jurisdicción nacional, mi objetivo es ver cuáles son las implicaciones que va a tener en la protección del medio ambiente, en el desarrollo de estas actividades y la formulación de posibles sugerencias que contribuyan a aumentar dicha protección. He dividido el contenido de mi exposición en 3 partes. Primero, creo que es necesario hacer una contextualización. Luego voy a pasar a cómo está contextualizada, cómo está la evaluación de impacto ambiental incluida en el esperado acuerdo, y luego algunas consideraciones que tener en cuenta sobre la aplicación de la evaluación de impacto ambiental en el desarrollo de esos proyectos offshore. Pues paso primero a la contextualización. En primer lugar, tener en cuenta la necesidad que ha habido en desarrollar un acuerdo implementario a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y tener en cuenta que este instrumento es internacional y jurídicamente vinculante. En el 2017 las Naciones Unidas aprobaron la resolución para que se dieran inicio las negociaciones. Actualmente se han dado 3 periodos de negociaciones y la cuarta ha sido pospuesta. Actualmente hay una reunión de trabajo en 3 sesiones y las áreas temáticas que tratan son 4. Los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, como son el planeamiento marítimo espacial y las áreas marinas protegidas, la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina y el tema que nos trata hoy, la evaluación de impacto ambiental. Cuando estamos hablando de los espacios marinos, el ámbito de aplicación que tendría este nuevo tratado sería la alta mar y las zonas, los conocidos como zonas fuera de la jurisdicción nacional. Aquí tenemos previstos los espacios fuera de la zona económica exclusiva, en azul oscuro, son las que pertenecen a las zonas fuera de la jurisdicción nacional y que representan un 64% del océano. Tener en cuenta también para los proyectos que se pueden desarrollar en alta mar, que la profundidad media en alta mar es sobre 4 kilómetros y la profundidad máxima es unos 11 kilómetros. Teniendo esto en cuenta, pasamos al rol de la evaluación de impacto ambiental. Brevemente, indicar que el rol que tiene es identificar, evaluar y predecir los impactos potenciales que pueda tener un proyecto en el medio ambiente y, en base a ello, tomar decisiones que impidan o minimicen dichos impactos. El rol que tiene en el desarrollo de actividades es importante porque contribuye a determinar dónde, cuándo y si el desarrollo de esa actividad puede ser permitida en base a la evaluación de los efectos que dicha actividad puede tener en el medio ambiente. ¿Y por qué se necesita tratar la evaluación de impacto ambiental en la Convención del Mar y también en alta mar? Debido a que existen unas limitaciones en la propia CONVEMAR, en la propia Convención del Derecho del Mar, que no prevé una definición de evaluación de impacto ambiental, pero sí requiere, mediante su artículo 206, evaluar los efectos potenciales de las actividades. No obstante, hay limitaciones que son que los métodos de evaluación y aplicabilidad a las actividades concretas no quedan definidas en la Convención y depende de los estados si se aplica o no. No obstante, la jurisprudencia ya ha reconocido la evaluación de impacto ambiental como una obligación internacional y necesaria para minimizar los riesgos cuando existe una actividad propuesta que tenga efectos adversos en el medio ambiente. Dicho esto,
También tenemos que tener que, bueno, no solamente se aplica la Convención del Derecho del Mar, sino que también existen otros tratados que se aplican en alta mar y en ellos podemos tener la Convención de las Naciones Unidas, además de la Convención del Derecho del Mar, tenemos la Convención sobre Biodiversidad, el Convenio ESPO, las convenciones regionales con mandato. No obstante, también tienen deficiencias. Las principales, en mi opinión, es que tienen una insuficiente formulación de la evaluación de impacto ambiental y luego también que existe falta de mecanismos de cumplimiento y supervisión global. Con respecto al convenio ESPO, por ejemplo, es mucho más desarrollada que otros convenios, otros tratados, no obstante, no se aplica en áreas fuera de la jurisdicción nacional. El tercer, en la contextualización, lo siguiente a ver, que eso es que entendemos por proyectos de energía offshore y hay que distinguir entre dos tipos de fuentes de energía, aquella que es renovable y la que no. Y las principales, vamos a centrarnos, en mi exposición me voy a centrar en las renovables. Y principalmente están la eólica y la renovable oceánica, que utiliza las olas y las mareas. ¿Por qué me estoy centrando en las renovables marinas? Puesto que hay una promoción, desde el punto de vista político, hay una promoción de las mismas, además de que hay una alta disponibilidad de recursos, los costos de producción están equiparándose a los de otras fuentes y también por la mitigación del cambio climático. El desarrollo de estas tecnologías está asociada al cambio climático. No todos son beneficios lo que tienen las renovables marinas, sino también unos costos medioambientales y los principales son la pérdida y degradación de hábitats marinos, el riesgo de colisión y efectos asociados a los efectos acústicos, electromagnéticos y a las vibraciones. Una vez hecho una contextualización, lo que quiero ahora abordar es qué es lo que trae de nuevo el BBNG Agreement, el nuevo acuerdo BBNG. Y de forma, puesto que tenemos ahora solamente 10 minutos, de forma simplificada, estas son las principales aportaciones que trae. Voy a entrar en la parte de definición de la evaluación de impacto ambiental y también en los criterios, porque son los que, de determinación de la evaluación, porque son los que se aplican o los que son relevantes para los proyectos en alta mar. Los principales beneficios potenciales que trae es que se va a incluir una definición de la evaluación de impacto ambiental, se fortalece que se desarrolle la obligación, también establecimiento de su proceso, incluido el screening, establecimiento de mecanismos de vigilancia, así como la determinación del organismo que adopte la decisión. Una vez dicho esto, las dos preguntas esenciales que cabría preguntarse para el desarrollo de proyectos en alta mar es si existiría obligatoriedad bajo el nuevo acuerdo de que se desarrolle la evaluación de impacto ambiental en el desarrollo de estos proyectos y luego qué capacidad tiene para garantizar protección frente a los principales estresores medioambientales que había indicado anteriormente. Respecto a la primera pregunta, la actual definición de la evaluación de impacto ambiental, actualmente hay dos alternativas y parece seguir la que da el artículo 14 de la Convención sobre Diversidad Biológica. Sigue siendo una definición general y que hace necesario que se determine si la evaluación de impacto ambiental se requiera o no por parte del Estado. No obstante, hay dos posibilidades que permiten fortalecer dicha protección, que es el artículo 24 del proyecto de texto, brinda la posibilidad de establecer umbrales y criterios específicos que activen la realización de la evaluación. No obstante, aún no se han determinado. Luego, por otra parte, el actual artículo 29 da la posibilidad de incluir la lista de actividades que requiera o no una evaluación de impacto ambiental. Todavía está por determinarse. Una sugerencia... Carlos, gracias. Sí, voy terminando. Siguiendo, teniendo en cuenta estas limitaciones y viendo la experiencia con otros instrumentos, por ejemplo, el convenio de ESPO prevé la inclusión específica de actividades.
Pues una de las posibles soluciones sería explícitamente incluir el desarrollo de estas actividades. Ya a nivel europeo, de Derecho Secundario Europeo, la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental incluye diversas formas, como la inclusión de listas de actividades, umbrales y estudios de caso por caso. Ya para terminar y dando intentando dar respuesta a la segunda pregunta, es qué capacidad tiene de regular los estresores medioambientales asociados al desarrollo de estas estructuras. Y es esperanzador lo que incluye el texto, porque incluye preparación y contenido de los informes de evaluación de impacto ambiental, y sobre todo el artículo 35, el que permite incluir los estresores medioambientales asociados a estas tecnologías. No voy a entrar por falta de tiempo en todo esto, pero a indicar que también se incluyen los efectos acumulativos y el establecimiento de obligación de mitigación y de prevención y gestión de los posibles efectos adversos, por lo que decía, la conclusión a la que llego es que es muy prometedor y dependerá de las decisiones que se hagan en la cuarta sesión, ver el grado de protección medioambiental que pueda dar en el desarrollo de estas tecnologías. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Vamos ahora a escuchar a Jaime Taimes y Natalia Gallardo, por favor, con su presentación. Sí, eso, perfecto. Gracias, Carlos. ¿Aló? ¿Ay, ¿sí me escuchan? Sí, hola, buenos días. Bueno, quisiera aprovechar a saludar a todos, pero también agradecer a la Universidad de Concepción y al comité organizador por darnos esta oportunidad para poder presentar nuestro trabajo con Jaime, que se denomina Mecanismos Regionales de Solución de Controversias Comerciales frente a la crisis de política multilateral. Dejo a Jaime ahora que va a empezar con nuestra presentación. Muchísimas gracias. Me sumo a las palabras de Natalia. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar un poco de contexto, ocurre que el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio está en crisis actualmente debido a que varios estados, principalmente Estados Unidos, han bloqueado el funcionamiento efectivo del órgano de apelación. Entonces, esto se enmarca naturalmente en el contexto político actual de una cierta reticencia al multilateralismo por parte de Estados Unidos. Y la pregunta que nos planteamos entonces es si acaso los sistemas de solución de controversias que ofrecen los acuerdos comerciales regionales son una vía alternativa a la OMC. Y aquí se plantea entonces la pregunta de investigación. La pregunta de investigación entonces es si es probable o plausible que los Estados miembros de dos acuerdos regionales, que son la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP o TPP-11, que estos Estados miembros recurran a los sistemas de solución de controversias de estos tratados regionales para solucionar sus controversias que en otra situación, si no existiese esta crisis de la OMC, hubiesen llevado esas controversias a la OMC. ¿Cuál es nuestro supuesto en todo esto? El supuesto es que asumimos que los Estados miembros recurrirán a estos mecanismos regionales de solución de controversias en la medida en que ellos sean compatibles con las tendencias pasadas de solución de controversias que estos miembros han tenido en la OMC. Entonces nuestra hipótesis es que los sistemas de solución de controversias de la Alianza del Pacífico y del CPTPP serán alternativas para que los miembros de estos dos acuerdos regionales ventilen sus controversias que normalmente hubiesen podido resolver ante la OMC. El objetivo general, entonces, es que mediante un análisis cuantitativo
intentaremos identificar las tendencias en las controversias ante la Organización Mundial del Comercio que se han ventilado entre los miembros de la Alianza del Pacífico y del CPTPP. Bueno, nosotros analizamos todos los casos que se llevaron ante OMC entre el 95 y el 2019, enero y diciembre del 2019, y fueron un total de 593 casos. Y respecto de los que encontramos en la Alianza del Pacífico, encontramos que en general fueron 43, no sé si se ve ahí, si voy con el cursor, 43 casos, dentro de los que se destaca Chile y México con la mayor cantidad de casos. También es importante destacar, que yo no lo alcanzo a ver porque están los videos, pero al lado derecho está la participación de estos países como terceros, que es una diferencia muy grande entre su participación directa y como tercero. Pero específicamente en los casos que se ventilaron entre países de la Alianza del Pacífico solo encontramos 5, 2 presentados por Colombia y 3 presentados por Chile. Un número muy reducido. Y respecto de los detalles, podemos distinguir acá en la columna de los años en que los casos son antiguos y que se concentran entre el 2001 y 2004, que normalmente las materias que estos tratan son materias GATT y que dentro de su avance procesal se terminaron en etapa de consulta o en el caso de que se solicitó el establecimiento del grupo especial, este no se terminó. Y considerando esta tendencia de participación como tercero, esto no se ve reflejado en este caso en las causas entre los miembros porque ninguno participa como tercero en estas causas. Respecto de los miembros del CPTPP, encontramos, bueno, como son más, son 11 miembros, se destacan acá la participación de Canadá, de Japón y de México, y en total de todos estos son 129 casos. Y estos 129 casos representan más o menos el 22% del total de las causas de OMC. Y la misma tendencia que vemos en la Alianza del Pacífico, en el caso del CPTPP, también estos países tienen una amplia participación como terceros en otras causas. También quisimos agregar acá, para efectos de contrarrestar cómo hubiese sido si es que Estados Unidos hubiese mantenido en el tratado, es que si uno ve el número acá de Estados Unidos, es casi igual al total de todas las causas de los países del CPTPP. Y respecto de las causas entre los miembros, acá solo encontramos 11 causas, excluyendo, aunque está abajo Estados Unidos, que en este caso sí tiene causas casi con todos los miembros, ya sea como reclamante o como demandado con los otros casos. Pero acá, de los que actualmente están como miembros del acuerdo, solo encontramos 11 casos. Y dentro de sus detalles encontramos que si bien existen cierta concentración entre el año 95 y el 2001, y luego entre el 2007 y el 2018, no es tan clara como la que hay en Alianza del Pacífico. Las materias que tratan estos acuerdos son en general más variadas que las de Alianza del Pacífico, y lo importante acá es que, a diferencia de Alianza del Pacífico, la mayor parte de las causas en este acuerdo sí alcanza la etapa de apelación, que tiene relevancia respecto del contexto en que estamos tratando este trabajo, que es el de la crisis en OMC. Y acá vemos también el avance procesal, que normalmente las causas que no son GATT, sino que son ya sea de sanitaria o fitosanitaria, o de subvenciones o medidas countervailing duties, estas sí pasan a la etapa de apelación. Y en este caso sí hay participación como terceros, pero no es tan importante, puesto que son solo 4 casos. Y la mayor parte de esos son respecto de materias que son agroindustriales. Acá vemos la continuación de los otros casos, también lo que se refiere a la apelación, al avance procesal y a la participación como tercero. Bueno, y lo importante de nuestra investigación, respecto de esta información estadística que encontramos, son la identificación de la tendencia. La primera es la frecuencia en el uso del sistema, que como vemos son 5 casos en el caso de Alianza del Pacífico, que no alcanza a representar siquiera el 1% de los casos totales de la OMC, y también en el caso del CPTPP, que también son 11 casos, son muy pocos. Y cierta concentración temporal entre estas causas.
Y segundo, la baja participación como tercero en comparación con la participación que estos países tienen respecto de causas con otros países en OMC. Y respecto de las etapas procesales que tienen relación con la duración del conflicto, las causas de la Alianza del Pacífico no pasan de grupo especial, normalmente se mantienen en consulta, o si no, hay un desistimiento en la etapa de grupo especial. Y en el CPTPP, los casos que se fueron llevados por Chile y Singapur se quedaron en la etapa de grupo especial, se terminaron ahí, y las otras sí avanzaron a la etapa de apelación. También encontramos una tendencia muy importante que es sobre el nivel de desarrollo económico, que se resume que a mayor nivel de desarrollo económico, mayor duración tiene la controversia en términos procesales. Y esto se refleja, como lo vimos en las estadísticas anteriores. Y respecto de la materia, la mayor parte de las controversias en Alianza del Pacífico son GATT, mientras que en el CPTPP existe una variedad. Y que lo importante acá es que los casos más importantes y los más complejos que se llevaron a la OMC respecto de miembros del CPTPP fueron materias fitosanitarias o de subvenciones y medidas compensatorias. Y esto es importante porque en términos sustantivos el CPTPP no tiene un capítulo específico sobre subvenciones, sino que las trata en algunas específicamente. Y el capítulo 28, que es la solución de controversias del CPTPP, se aplica condicionalmente a los casos de sanitarios y fitosanitarios, y también solo a casos específicos de subvención. Entonces, dependiendo de qué casos se vayan a llevar eventualmente a su foro, podrían no estar incluidos en su solución de controversia. Como conclusión, encontramos que ni los miembros de la Alianza del Pacífico ni el CPTPP recurrirán frecuentemente a ningún mecanismo o a alguno de los mecanismos porque no es parte de su comportamiento normal. Pero esto no implica que el mecanismo regional no sea una alternativa para ellos. También vemos que no participarán frecuentemente como terceros, pero esto tampoco influye en el foro, puesto que la selección del foro la realiza el recurrente y no interviene el tercero. Respecto de las controversias entre los miembros de la Alianza del Pacífico, no avanzaría más allá del grupo especial. Por lo tanto, el mecanismo de Alianza del Pacífico sería suficiente para ellos porque tampoco cuenta con una etapa de apelación. Entonces, en este caso, sí sería una alternativa para ellos. Y la selección del foro, entonces, va a depender de otros criterios. Además, respecto de los miembros del CPTPP, considerando esta tendencia que encontramos sobre el nivel de desarrollo, en este caso sí se podría ver afectada la selección del foro, puesto que sus causas normalmente pasan etapa de apelación y en un contexto de crisis de OMC habría un problema porque OMC no tendría el sistema de apelación y el CPTPP tampoco contempla a la apelación como parte de su proceso de solución de controversia. En el caso de Chile, México, Perú y Singapur, que sus causas no pasaron a la etapa de apelación, sí podría representar una alternativa y por extensión, porque había muy pocos casos en este caso, o sea, Brunei que no tenía ninguno y en Malasia y Vietnam son muy pocos, podemos aplicar esta tendencia que vemos para Chile, México, Perú y Singapur. Y respecto de los miembros del CPTPP, cuyas controversias versan sobre materias sanitarias o fitosanitarias o de subsidios y medidas compensatorias, también habría un problema respecto de la posible aplicación del sistema de solución de controversia del CPTPP, que tiene una aplicación condicional para ellos. Entonces, como conclusión final respecto de nuestra hipótesis, podemos hacer una confirmación parcial, puesto que solo para todos los países de la Alianza del Pacífico, su acuerdo y su mecanismo de solución de controversias podría efectivamente ser una alternativa, pero respecto de los países que son miembros del CPTPP, solo parcialmente porque se aplican solo a un subconjunto de ellos, que sería Chile, México, Perú y Singapur, y por extensión a Brunei, Malasia y Vietnam. Ahí está. Muchas gracias, Natalia, Jaime, por la presentación, y vamos a pasar a la última presentación de César Villegas, por favor. Si podrían dejar de compartir la pantalla, Natalia, para dejar espacio a la presentación de César. Ahí está, creo que ahí dejé. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha?
Bien, quiero comenzar, como no puede ser de otra forma, expresando mi más profundo y sincero agradecimiento al comité organizador de estos coloquios de Derecho Internacional y al comité académico asesor por haber aceptado mi propuesta para su presentación. Gracias a mi querida y admirada amiga, la doctora Goché, por haberme hecho llegar la convocatoria de los mismos. Para mí es un verdadero honor poder participar. Dado que el tiempo que me han concedido es breve y la temática que abordo es muy extensa, trataré de ser lo más esquemático posible. El objeto de mi presentación es el de ilustrar cómo un tribunal local en México aplica para resolver una acción de inconstitucionalidad normas, estándares y principios internacionales. Al efectuar el preceptivo control de legalidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila para limitar la libertad de circulación de las personas en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. En un contexto nacional en el que no se declaró nunca un estado de excepción, mecanismo constitucional que, como es sabido, permitiría la suspensión de garantías y que en México está contemplado por el artículo 29 constitucional. Artículo 29 constitucional que no cuenta con una ley reglamentaria y que data de 1917, como es bien sabido, nuestra Constitución es de 1917, y particularmente el artículo 29 constitucional, su redacción original es de 1857. Con carácter previo a analizar la cuestión de fondo de la sentencia, me referiré sucintamente a, en primer lugar, la forma de organización política del Estado mexicano. Luego, las diferencias reales que existen entre el Poder Judicial local y el Poder Judicial federal. También me tendré que referir al sistema de recepción e incorporación del derecho internacional en México, sobre todo a partir de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos. Finalmente me centraré en la sentencia, el caso concreto que sirve como un magnífico ejemplo de la aplicación del derecho internacional por parte de un tribunal local, no federal, lo que tiene aún más mérito, si cabe, por lo que les voy a comentar ahora. La división política de México se compone de 32 entidades federativas. Coahuila es una de ellas. Cada una de estas entidades federativas tiene su propia constitución. Cada entidad federativa tiene su Congreso local y su TCJ, Tribunal Superior de Justicia, que en el caso del Estado de Coahuila funciona en pleno como un tribunal constitucional local. Por tanto, tenemos 32 poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales, más el federal, con su ejecutivo, legislativo y judicial. Para efectos de nuestra intervención, resulta particularmente relevante señalar que existen diferencias muy importantes entre los niveles local y federales cuando hablamos del Poder Judicial. Básicamente la diferencia es de recursos materiales, cuya falta se refleja, entre otras muchas cosas, en la capacitación dispar de unos y otros operadores del sistema. Frente al bien dotado Consejo de la Judicatura Federal, que ha establecido un instituto de la Judicatura Federal, que es la Escuela Judicial de ámbito federal en México, los consejos de la judicatura locales no cuentan, salvo excepciones, con escuelas judiciales que se encarguen de la debida capacitación de sus empleados. Me estoy refiriendo a jueces, secretarios, magistrados. Esta falta de capacitación y actualización de los operadores del sistema judicial, sobre todo en el ámbito local, dificulta la aplicación del derecho internacional simple y sencillamente porque los jueces locales carecen de conocimientos y de las herramientas necesarias para su aplicación. Yo no sé si en Chile suceda lo mismo, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos jueces locales, algunos de ellos amigos míos en México, que siguen viendo incluso, y ya con eso lo digo todo, al propio Pacto de San José como algo exótico, que no forma parte del ordenamiento jurídico, algo propio de los académicos, pero que en definitiva no es derecho. Ya les quiero contar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales o de la jurisprudencia de sus comités que resultan fundamentales para la protección de los derechos humanos. Esto constituye, sin lugar a dudas, un hándicap muy importante para la aplicación jurisdiccional del derecho internacional en nuestro país y en todos los países del mundo, porque yo creo que ninguno se escapa. En cuanto al sistema de recepción e incorporación, tenemos que referir brevemente al ordenamiento jurídico mexicano y sobre todo al cambio fundamental que se introdujo al respecto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. El sistema mexicano de recepción e incorporación de normas jurídicas internacionales resulta hoy por hoy deficiente y atomizado. Deficiente toda vez que las normas constitucionales que lo articulan
no contemplan la totalidad de las normas jurídicas internacionales, solo se refiere a las convencionales. Y es atomizado en el sentido de que las normas constitucionales que lo articulan no se encuentran en un solo apartado o capítulo especial, sino que se encuentran diseminadas en una serie de artículos a lo largo del texto constitucional, y quienes han intentado estudiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se darán cuenta que es caótica, es decir, está, digamos, perdida por ahí entre varios artículos. Ahora bien, tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el sistema jurídico mexicano habría incorporado un nuevo mecanismo para implementar las normas jurídicas relativas a la protección del ser humano, estableciendo un principio dinámico para determinar qué norma, la de fuente internacional o la de fuente constitucional, habría de aplicarse en el caso concreto. Este nuevo elemento incorporado al diseño constitucional mexicano es el principio pro persona de cuña jurisdiccional interamericana, como todos sabemos. Al adoptar dicho principio y haberlo constitucionalizado, el sistema jurídico mexicano habría dejado de lado el clásico debate entre monismo, dualismo, sobre la primacía de uno u otro ordenamiento. Pues en materia de derechos humanos primará aquel que otorgue una mayor protección a las personas que se encuentren bajo la jurisdicción o control efectivo del Estado mexicano, o sea, menos restrictivas al respecto cuando se refiere a los derechos, ¿no? Desafortunadamente, 2 años más tarde, en el 2013, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación habría matizado tal reforma al resolver que las restricciones constitucionales a los derechos humanos han de prevalecer sobre los derechos humanos de fuente internacional, vaciando de contenido, en mi opinión, la reforma de junio de 2011 que adoptaba el principio pro homine como criterio vertebrador del ordenamiento jurídico mexicano. Finalmente, me voy a referir a la sentencia en el caso concreto y partiendo de la base de que el principal cauce para la aplicación del derecho internacional continúa siendo el de los ordenamientos jurídicos internos de los estados, así como su estructura institucional, preeminentemente a través del funcionamiento de sus tribunales y tomando en cuenta que la eficacia de sus normas, como las que protegen derechos humanos, que han venido a añadirse a las disposiciones internas existentes en la materia, depende obviamente, al menos en parte, de la aplicación y valor jurídico que las mismas tengan en los ordenamientos jurídicos internos de los estados. Hemos tomado como ejemplo de dicha aplicación precisamente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Local del Estado de Coahuila el 11 de mayo del año 2020, en plena pandemia, en la que se resuelve una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila contra un decreto adoptado por el Ejecutivo del Estado, donde emitía las disposiciones relativas a la restricción de movilidad de las personas en Coahuila durante esta contingencia sanitaria, primer trimestre del año pasado, les digo, en plena pandemia. La sentencia es extensa y, dado los límites temporales de mi intervención, no podré referirme a ella con el detalle que merecería. En todo caso, esta sentencia está disponible en la página web del TSJ, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, con H intercalada, para quien desee leerla. Simplemente entra y le pone la referencia Comisión Estatal de Derechos Humanos contra Poder Ejecutivo del Estado, AIL-3/2020. En esta sentencia, el máximo tribunal local realiza un test de legalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo del Estado para combatir la propagación del virus. Lo relevante del caso, desde la perspectiva de un internacionalista, es que el tribunal local utiliza para efectuar dicho control de legalidad, idoneidad y proporcionalidad normas, estándares y principios internacionales jurídicamente vinculantes para México, apoyándose incluso en disposiciones de soft law, como los principios de Siracusa y Limburg. Como bien saben, los principios de Siracusa se refieren a buenas prácticas en el ámbito de restricción de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Limburg en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, utiliza estas normas incluso de soft law para fortalecer la argumentación de la sentencia en la que materializa tal control de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila para restringir la libertad de circulación de las personas en dicha entidad. La conclusión a la que llega el TCJ, gracias, voy concluyendo. La conclusión a la que llega el TCJ en su formación de Tribunal Constitucional Local respecto a la restricción de los derechos humanos, pues es que ante la falta de una ley reglamentaria, el artículo 29 constitucional, acude a la cláusula de remisión del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interpretar que la restricción de derechos humanos es procedente solo si dicha restricción es legal, idónea y proporcional, como resultó ser en este caso concreto,
Hablamos del derecho de protección relativa, ¿vale? El derecho a la circulación de las personas. Entonces, el TCJ aplica tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos. También recoge referencias y se apoya en jurisprudencia de la propia Corte Interamericana y de incluso el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y esto para nosotros los internacionalistas, pues es la constatación de que efectivamente el derecho internacional se aplica a través de los tribunales internos de los estados. Y este es un ejemplo muy claro que debemos de, por lo menos, felicitar, ¿no?, a las autoridades locales por esa aplicación y ese ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Y con esto vemos ya que está abriendo el camino de vuelta al tema principal de la conferencia, la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional. He revisado el canal de Facebook al que tengo acceso y no tenemos preguntas hasta ahora. No sé si es un problema técnico o si es efectivamente que no han llegado preguntas. Por mientras, me gustaría hacer algunas como moderadora del panel y vamos viendo si todavía llegan. En todo caso, quienes nos escuchan, por favor, si quieren plantear alguna pregunta, deberían hacerlo a través del canal de Facebook, comentarios. Y por favor indicar a quién dirigen la pregunta para que podamos efectivamente leerla y dirigirla correctamente. Quería preguntar a María Nieves si el marco del Convenio de Ginebra, el marco del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el marco de los derechos humanos, no nos da realmente las herramientas para que sea una eficaz protección ante la migración por razones climáticas. ¿Ve alguna posibilidad jurídica de incluirlo dentro de los mismos tratados sobre el cambio climático, o sea, la reducción de emisiones? ¿De alguna forma incluirlo en ese régimen? Una pregunta para Pedro. Israel no ha ratificado la Convención contra el Crimen de Apartheid y los pactos, la Convención contra la Tortura, la Convención para los Derechos del Niño, todos ratificados a partir del 91. Entonces, antes obviamente no serían aplicables, sino posteriormente. ¿Cuál es realmente la base jurídica para concluir que hay un crimen de apartheid? Ese es un debate que se está dando en muchos foros formales, informales, y me gustaría si pudiera mostrarnos dónde exactamente tenemos que enganchar. Si es el derecho penal internacional, si es el derecho internacional general o eventualmente otra fuente jurídica. Para Carlos Soria Rodríguez, una pregunta que como cientista político me fascina siempre. ¿Cómo hacemos el enforcement de ese mecanismo? Si logramos efectivamente desdibujar la definición correctamente, eso ya es trabajo de los abogados, pero ¿cómo hacemos el enforcement de algo así? Tengo una pregunta para Jaime y Natalia sobre la premisa del modelo de decisión que está debajo de del análisis que hicieron. Si efectivamente es un modelo de elección racional o si tienen como otro elemento teórico que les permite hacer como esta comparación. Y para César Villegas tenemos dos preguntas. Una que viene de Pietro Sferazza, que pregunta, ¿considera que los estándares del sistema interamericano en materia de suspensión de garantías son adecuados para limitar la actuación de los estados al decretar estados de excepción? ¿Ya? Y una mía, cuando hice un estudio sobre la aplicación de jurisprudencia, la aplicación de estándares internacionales en jurisprudencia chilena,
me di cuenta que a menos que las partes hagan una argumentación correcta y convincente, el tribunal ex oficio no lo va a corregir. Me preguntaría si, teniendo otra cláusula de incorporación e interpretación del derecho internacional de los derechos humanos en México, los tribunales allí toman otro rol más proactivo, cuando efectivamente usan el derecho internacional de los derechos humanos. Tengo, además, ahora están llegando una pregunta de Margarita Riquelme. ¿Qué ha pasado? Y debe ser para Pedro Díaz, aunque no diga. ¿Qué ha pasado con la solidaridad internacional en favor del pueblo palestino? Obviamente, ustedes pueden, cuando responden, hacer otras preguntas también a sus copanelistas, por si acaso quisieran hacer alguna consulta, y después obviamente se toman cada una el tiempo de responder. Si calculo bien, tenemos 5 minutos por presentación. Perdón, 2 minutos por cada una de las presentaciones para responder. Si vamos en orden inicial, empieza María Nieves, por favor. De acuerdo, muchas gracias. En referencia a tu pregunta, ¿sería posible realizar una modificación de esa normativa en la que se delimitara la conceptualización de los migrantes por razones climáticas como refugiados? En ese aspecto, la Convención de Ginebra recoge un numerus clausus, 5 únicos motivos para los cuales se consideran refugiados, si son por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Por tanto, si se incluyera el cambio climático como uno de esos motivos por los cuales se puede calificar el concepto de refugiados, sí que los migrantes climáticos podrían gozar de esa especial protección que se reconoce a los refugiados. Muchas gracias, María Nieves. Pedro. Ok. Bueno, el crimen de apartheid está definido en el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid. Y bueno, se establece que la realización de prácticas y políticas de discriminación institucionalizadas que se cometen con el fin de mantener la dominación de un grupo de personas, sobre todo en forma racial, etc. Esta práctica está definida como crimen de lesa humanidad en el artículo 1.2. La Convención reconoce en el artículo 5 la jurisdicción universal. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7.2h, establece que el apartheid se refiere a actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado contra la población civil. Israel no es parte de muchas de las convenciones internacionales, sin embargo, muchas de las convenciones internacionales están dadas en función del carácter consuetudinario. El Estatuto de Roma, en su artículo 38, cuando habla sobre la fuente del derecho internacional, establece, por ejemplo, el derecho internacional consuetudinario como una de sus fuentes. Así es que Israel, aunque no está obligado, porque no ha firmado ni ratificado muchos de estos instrumentos internacionales, sí puede ser llevado a la responsabilidad por hecho internacionalmente ilícito a partir de considerar que muchos de estos instrumentos responden a normas de carácter jus cogens. El protocolo 1 de la Convención de Ginebra en 77 señala que se van a considerar infracciones graves de prácticas de apartheid y además prácticas inhumanas y degradantes cuando todas estas conductas están basadas en la discriminación racial. Y entonces nosotros sabemos, por la práctica que nosotros llevamos, que la Convención de Ginebra son consideradas no solamente parte del derecho internacional constitucional, sino que también prácticas consideradas como normas de carácter jus cogens. Por tanto, a partir de esta dinámica se puede establecer que Israel está obligado, como miembro del sistema internacional y como un Estado que se declara democrático, en respetar estas normas que son reconocidas como fundamentales dentro del sistema internacional. Y Judith, si contesto la última pregunta sobre solidaridad, de forma inmediata. Sí, por favor. Bueno, la solidaridad internacional con el pueblo palestino se ha manifestado en forma masiva, lo que ha llevado a que la Asamblea General de Naciones Unidas reconozca a Palestina como un Estado observador. No obstante, para que Palestina se pueda consolidar como un Estado pleno requiere del consentimiento del Consejo de Seguridad, y ahí siempre va a encontrar el veto de Estados Unidos. Desgraciadamente, la solidaridad
que recibe el pueblo palestino es más declarativa que jurídica, y los estados que tienen la posibilidad de aplicar la responsabilidad por hecho internacionalmente ilícito al Estado de Israel no lo hacen porque también consideran que se le puede devolver la pelota, como se dice, a partir de esas propias violaciones a los derechos humanos que ellos hacen en su propio territorio. Por lo tanto, es una solidaridad de tipo ética y no es una solidaridad que se traduzca en elementos jurídicos. Muchas gracias, Pedro. Y damos la palabra a Carlos. Gracias, pues es una muy buena pregunta, ¿cómo se hace el cumplimiento? Genera muchos desafíos legales y lo que prevé, tenemos que tener en cuenta lo que dice la Convención del Mar y lo que dice la propuesta. La propuesta plantea varias alternativas, que exista un comité asesor que vele por su cumplimiento, que se cree una institución que lo haga, igual que como la autoridad marina en la zona, o que sea el Estado. Esto, ahora si nos planteamos qué es lo que ocurre con las plataformas, se está discutiendo, se discute si se puede considerar como un vessel, como un buque o como una instalación. Entonces, depende de cómo lo consideremos, se aplica una norma u otra y por tanto el cumplimiento se podrá dar de una u otra forma. Eso sigue en debate, pero la solución que plantea el acuerdo es ese, que o bien que lo haga el Estado o que existe un comité asesor o una institución nueva que se cree. En la cuarta sesión, o cuando ya se cierre el tratado, veremos cómo resulta, pero es una buena pregunta que deberá ser respondida. Gracias, Carlos. Jaime, Natalia, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por la pregunta. Es efectivamente una muy buena pregunta. Si entiendo bien, te refieres entonces a cuál es el fundamento teórico implícito de nuestro análisis. Y efectivamente es una muy buena pregunta, porque justamente quedan muchas veces implícitos estos elementos, y es bueno aclararlos, ¿no? Y tienes toda la razón. El fundamento teórico implícito de nuestro análisis asume una perspectiva de la teoría de la elección racional, ¿no? Y justamente estamos asumiendo que los estados seguirán respondiendo a los mismos incentivos que de la misma manera como actores racionales, a los mismos incentivos que han enfrentado antes. En este caso serían, por un lado, las necesidades de solucionar las controversias, o las relaciones entre ellos, o los tipos de materia, las necesidades procesales, etc. Así que sí, esa es efectivamente nuestra perspectiva teórica. Así que muchas gracias por la pregunta muy incisiva y muy inteligente, como siempre. No puede ser de otra manera. Muchas gracias, Judith. Gracias, Jaime, por el interesante trabajo de aportarnos desde las relaciones internacionales, ¿no? La perspectiva. César. Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas que se han planteado. Este tema es muy apasionante. Yo llevo algún tiempo realizando trabajo sobre esta cuestión. En el seno de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha desarrollado, ha habido opiniones consultivas, ¿vale? Como la 887 o la 987, que habla precisamente de la suspensión de garantías. En la 987 habla concretamente de garantías judiciales en estados de excepción, bueno, estados de emergencia, que eso también hay que hacer una diferencia, y la 887 habla concretamente del habeas corpus. Suficiente. A ver, en materia de protección de los derechos humanos, una de las principales características, ¿no?, que rigen la interpretación es la progresividad de la protección. Nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Y esto al final del día dependerá de ese carácter, digamos, y el talante de los jueces, ¿no? Aplicando esta serie de principios que están desarrollados, han sido desarrollados, los encontramos en la jurisprudencia interamericana. La cuestión, digamos, no sería tanto de formulación, sino de aplicación. Y esa es una constante. O sea, normas hay, jurisprudencia hay, los principios están bien asentados. Digamos, ese déficit no es normativo. De hecho, en el ámbito internacional hay una hiperinflación normativa cuando hablamos de derecho convencional y tal. Lo que hay es una diferencia, una deficiencia en su aplicación efectiva, ¿no?
la jurisprudencia de la Corte Interamericana evidentemente ha tenido un impacto en la región, llegando incluso a modificaciones constitucionales. Y esta reforma de 2011 a la que yo hice referencia, que ha sido paradigmática en el ordenamiento jurídico mexicano, viene precisamente por una resolución, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después, la reforma del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que permite la suspensión de garantías, una de las pocas modificaciones que se le ha hecho ha sido precisamente la adaptación a las opiniones consultivas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que ha habido influencia, hay una influencia, el impacto es, digamos, considerable, pero nos falta ese último nivel, y ese último nivel lo vengo a enlazar con la pregunta que planteaba la profesora. El problema no es de formulación, evidentemente, el problema es de aplicación. Y cuando llegamos al Estado a nivel de operadores del sistema, al menos en el caso que yo conozco más, que es el caso de México, hay un desconocimiento porque no hay capacitación. O sea, a los jueces no se les capacita. Y naturalmente, lo normal y lo cómodo es que el juez se siga ciñendo a, como decimos en México, los machotes que ya tienen hechos en sus computadoras cuando emiten las sentencias. Entonces ahí no hay mano y no hay cabida para estándares ni normas internacionales. O sea, ellos van a lo seguro, y eso parte precisamente en gran medida del desconocimiento de los operadores del sistema, principalmente de los propios jueces nacionales del derecho internacional, y digamos de su incluso jerarquía dentro del ordenamiento jurídico interno. Muchas gracias, César. Estamos justo terminando en la hora y creo que la pantalla merece descansar, y nosotros también, nosotras, antes del próximo panel. Aprovecho a agradecer a todas ustedes, panelistas, también a quienes de otros paneles nos acompañaron acá. Aprovecho a agradecer a Jimena Gauche y a la Universidad de Concepción por la organización, y anunciar el próximo panel, que es a las 11:30, moderado por mi colega Sebastián López, temas de armonización del derecho internacional y la constitución política, paréntesis, chilena, porque justo ahora hablamos de la mexicana. Muchas gracias a todos y todas ustedes y nos vemos.